¿Han revisado algo tal vez? A ver, les voy leyendo por el chat. A ver qué me dice Patti, Annie, Jessica. ¿Han revisado algo acerca de los grupos fuentes, párrafos? ¿Han escuchado tal vez? Sí, que dicen. O tal vez es primera vez que escuchan acerca de esto. Ah, ya, perfecto. Los formatos. Muy bien, correcto, María José. El término nuevo, no hay problema, Lili, no hay problema. Listo, entonces, bien, vamos comenzando en todo caso, porque vemos de que por ahí tal vez es la primera vez que escuchamos acerca de ello, entonces va a ser un tema bastante interesante. Bien, como siempre les menciono, algunas claves para aprender o para desarrollar la sesión de la mejor forma son las siguientes. Número uno, mantener una escucha activa, de que mantengan la concentración a lo largo de toda la clase. No duden en preguntar cualquier duda que tengan, consulta, pregunta, interrogante, la pueden dejar en el chat del Google Meet y luego vamos a responderlas al final. Y por último, realicen todas las prácticas. Al final de cada clase siempre se les comparte un material de aprendizaje, por decirlo así, y este material pues es importante que lo revisen y lo realicen también. Bien, entonces, vamos comenzando ya con uno de los grupos que están destinados a aprenderse o conocerse el día de hoy en nuestra segunda clase, como lo es el grupo fuente. El grupo fuente, muy aparte o muy allá de la teoría que ustedes van a revisar ya en su material que se ha compartido, podemos decir que es un grupo donde vamos a poder editar todo lo que es referente al texto, todo lo que es referente a las palabras, títulos o contenido escrito de letras, en este caso, que se pueda encontrar dentro de nuestro documento Word. Listo, entonces, de manera muy resumida o en pocas palabras, el grupo fuente nos va a permitir toda esa edición del texto que se encuentre dentro de nuestro archivo Word. Y para ello justamente vamos a ir conociendo un poco más acerca de este grupo fuente. Como ustedes se dan cuenta, tenemos varios elementos. Por ejemplo, acá dice un recuadro y serial, que correspondería a lo que es la tipografía. Al lado derecho tenemos el número 10, que es lo que correspondería al tamaño de la fuente o el tamaño de la letra del texto. Otros dos comandos que también nos permiten variar justamente este tamaño de letra. Tenemos otro comando que sirve para cambiar de mayúsculas a minúsculas o de manera alternativa. Otros comandos en la parte inferior tenemos, por ejemplo, negrita, cursiva, subrayado, tachado, el subíndice, el superíndice, los estilos o formatos de letras, el resaltado y el color de texto. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este grupo fuente tenemos bastantes comandos. Así que vamos a ir revisando uno por uno. Y para comenzar con ello, vamos a ingresar a nuestro archivo Word. Así que vamos todos aperturando un archivo Word. Vamos todos aperturando un archivo Word para poder iniciar ya con la parte práctica. Un minuto mientras que comparto pantalla. Listo, perfecto. Me parece que ya se logra visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Otra recomendación también sería que mantengan sus micros apagados, sobre todo en el desarrollo de la explicación para evitar esa interferencia. ¿Listo? Para evitar esa interferencia. Entonces, yo por acá ya tengo un archivo Word abierto y hay una hoja de Word abierta, pero lo voy a cerrar para comenzar desde cero. Listo, de paso que repasamos lo que habíamos visto en la sesión anterior, que era justamente cómo aperturar el programa de Word. Entonces, para abrir un programa de Word, para quienes todavía por ahí estamos, no nos ubicamos muy bien en cuáles son los pasos, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir a nuestro escritorio, es decir, la pantalla principal de nuestra laptop, nuestra PC o la ventana de inicio. Y una vez que estemos en el escritorio, vamos a ubicar el icono de Word. Ubicamos el icono de Word, en mi caso se encuentra a esta altura,
y vamos a dar clic sobre él, ¿correcto? Damos clic sobre él. Doble clic sobre el icono de Word y nos va a aperturar esta ventana. Una vez que estemos nosotros en esta ventana, vamos a ver diferentes plantillas, pero como les decía en la sesión anterior, lo recomendable o lo que les recomendaría es que siempre usemos un documento en blanco. Entonces, ubicamos esta opción que dice documento en blanco, que justamente siempre va a ser la primera opción que aparezca, y vamos a clicar o vamos a dar clic sobre él. ¿Listo? Vamos a dar clic sobre él. Damos clic entonces donde dice documento en blanco y recién ya estamos dentro de nuestro archivo Word, dentro de una hoja de Word, ¿correcto? En algunas versiones de Word se va a omitir el segundo paso, que es seleccionar documento en blanco y va a aparecer directo. Va a variar también dependiendo de las configuraciones. ¿Listo? Pero no hay ningún problema en que se omita o que se realice este paso. Listo, entonces. Ahora sí, todos estamos ya ubicados acá en lo que es nuestra hoja de Word. Sí, a ver, los voy leyendo, los voy leyendo. Ya estamos todos ubicados en nuestra hoja de Word. Sí, a ver, me confirman por el chat, por favor. Si ya estamos todos en la hoja de Word. Bien, Virginia me dice que sí, correcto. Los demás, ¿qué dicen? Ya estamos en la hoja de Word, todavía no hemos ingresado, estamos en el proceso. Muy bien, correcto. Miriam, Rosa, Emilia, Ruth, Amanda, perfecto, perfecto, listo. Entonces, continuemos. Bien, una vez que nosotros estamos ubicados ya en nuestra hoja de Word, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Como vamos a trabajar el grupo párrafo, vamos a ubicar justamente este grupo, perdón, comenzando con grupo fuente, ¿listo? Como vamos a trabajar con el grupo fuente, vamos a ubicar a este grupo. ¿Y dónde es que se encuentra este grupo? Se encuentra justamente dentro de la pestaña Inicio, ¿listo? Dentro de la pestaña Inicio. ¿Dónde se encuentra esta pestaña Inicio? Recordemos, se encuentra en la esquina superior izquierda. ¿Listo? Ahí tenemos toda la serie de pestañas. En este caso, la pestaña inicio es la que visualizamos en esta esquina, ¿correcto? Ahí dice inicio. Entonces, de manera predeterminada ya aparecemos en la pestaña inicio, pero igual es importante que lo corroboren. Entonces, todos nos ubicamos en la pestaña inicio como primer paso. Nos ubicamos en la pestaña inicio y dentro de la pestaña inicio vamos a buscar al grupo fuente. Vamos a buscar al grupo fuente, que sería este grupo que vemos acá, el que está encerrado de color azul. Nos ubicamos en el grupo fuente, que se encuentra casi de inmediato debajo de la pestaña inicio. ¿Listo? Debajo y un poco más a la derecha. Entonces, ubicamos el grupo fuente. Y aquí vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar. Primero les voy a explicar básicamente cuál es la función de cada comando y luego entramos a tallar en la parte práctica. Bien, entonces, por ejemplo, para comenzar nosotros tenemos este primer comando. Vamos a ir siempre de izquierda a derecha. ¿Listo? De izquierda a derecha. Tenemos este primer comando que como ustedes ven lo acabo de encerrar en un recuadro de color azul. Vamos a cambiar a un recuadro de color rojo para que sea más notable. Entonces, tenemos este primer comando. Este comando de acá, nos va a permitir, en este caso, seleccionar el tipo de fuente de nuestro texto. ¿Listo? El tipo de fuente de nuestro texto. ¿Qué significa ello? Es decir, cambiar el tipo de letra, variar la tipografía. Nosotros vamos a encontrar una serie de opciones dentro de este comando. Calibri, Arial, Times New Roman, Copper Black, Arial Black y muchos otros. ¿Correcto? Entonces, hay una serie de tipos de letras y dentro de todas ellas vamos a poder seleccionar nosotros cuál es el tipo de letra que queremos aplicar a nuestro texto. ¿Correcto? Entonces, primer comando, recuerden, primer comando sirve para cambiar el tipo de letra. Ahora tenemos el segundo comando que se encuentra de inmediato a su lado derecho, es decir, aquí, donde vemos el número 11 en este caso. Donde vemos el número 11. Y justamente en ese comando vamos a poder seleccionar o determinar el tamaño de fuente, el tamaño del texto que nosotros queremos. Por ejemplo, ahí se encuentra en 11. Quiere decir de que mi texto, cuando yo comience a escribir, va a tener un tamaño 11. ¿Listo? Va a tener un tamaño 11. ¿Lo puedo aumentar? ¿Lo puedo disminuir? Por supuesto. Damos clic sobre el 11, doble clic sobre el 11 y colocamos un número mayor si es que queremos que el texto sea más grande
o un número menor si es que queremos que el texto sea más pequeño. Listo, esos detalles los vamos a ir viendo ya en la parte práctica que viene enseguida. Entonces, segundo comando nos sirve para variar el tamaño de letra. Variar el tamaño de letra. Y digámoslo así, vamos a ponerle variar el tamaño de letra guión de manera manual o de manera personalizada. ¿Listo? Entonces, segundo comando nos sirve para variar el tamaño de letra guión de manera personalizada. ¿Por qué guión de manera personalizada? Porque luego a su lado derecho tenemos otros dos comandos que también tienen la misma función. Si se dan cuenta, tenemos dos comandos más que también tienen la misma función, que se encuentran representados por la letra A. A su lado derecho tenemos dos letras A. La primera letra A de izquierda a derecha es más grande y la segunda letra A es más pequeña. Entonces, ¿para qué sirven estos comandos? También sirven para cambiar el tamaño de letra. En este caso, la letra A de mayor tamaño sirve para aumentar el tamaño de la letra y lo va a ir haciendo, me parece que en un intervalo de 2 en 2, es decir, 11, 13, 15 y así sucesivamente. Y por el contrario, la letra A de tamaño un poco más pequeña nos va a permitir en este caso reducir el tamaño del texto que hayamos seleccionado y de esta forma también podemos nosotros variar su tamaño. Entonces tenemos tres comandos que nos permiten cambiar el tamaño. El primero, el del número 11, de manera personalizada, y el segundo y tercero nos va a permitir también cambiar el tamaño, pero poder decirlo así, paso por paso, ¿listo? O de intervalo en intervalo. Entonces, estos dos últimos comandos permiten también cambiar el tamaño, aumentarlo o reducirlo, pero de manera progresiva. Recuerden, la letra A mayúscula o de mayor tamaño es para aumentar el tamaño. Esta que vemos aquí, la primera, es para aumentar el tamaño. Y la segunda, que es más pequeña, es para reducir el tamaño. Ahora, continuando, en su lado derecho encontramos dos letras A. De igual forma, una mayúscula y una, en este caso, ya minúscula. Este comando que vemos acá, lo vamos a encerrar ya de otro color para ir diferenciando, perdón. Este comando que vemos acá también sirve para editar el texto, pero en este caso, con él vamos a poder nosotros variar lo que sería el tema de mayúscula o minúscula. Es decir, yo usando este comando puedo seleccionar todo un texto, selecciono todo un texto, doy clic en este comando y puedo cambiar todo el texto de manera inmediata a mayúscula o, por el contrario, cambio todo el texto a minúscula. Y también vamos a ver que encontramos otras dos opciones que son otras variantes, como por ejemplo intercalado, mayúscula, minúscula, solo la primera letra mayúscula me parece, y otra que dice tipo oración. Entonces, vamos a ver ya al momento de usar este comando que hay otras opciones, pero básicamente es para ello, ¿no? Para cambiar justamente un texto a mayúsculas o minúsculas o intercalado. Después, a su otro lado derecho, continuando, listo de izquierda a derecha, tenemos otro comando. Este comando se encuentra representado por una letra A y delante de la letra A encontramos un borrador, ¿verdad? Encontramos un borrador. Este borrador, este borrador nos va a permitir, o este comando, perdón, este comando nos va a permitir justamente eliminar o borrar el formato del texto que hayamos seleccionado. Ustedes recuerdan que en la clase anterior veíamos el tema de los formatos, ¿verdad? Entonces, este comando nos permite justamente borrar el formato del texto que hayamos seleccionado. Luego, ya pasando a la segunda fila, es decir, a esta altura, voy a encerrarlo de color verde, vamos a tener algunos comandos que yo los denominaría comandos de estilo, porque justamente con esos comandos, comenzando de izquierda a derecha, tenemos el comando de la letra N, el comando de la letra K y el comando de la letra S. Estos tres comandos nos van a permitir variar el estilo o diseño o forma en cómo vemos nosotros el texto. Por ejemplo, el de la letra N nos va a permitir agregarle negrita. Nosotros seleccionamos un texto, damos clic sobre el comando de la letra N y automáticamente se va a aplicar la negrita.
¿Qué es la negrita? Es como decirle darle un grosor mayor al texto que hayamos seleccionado. Algo similar va a suceder con el siguiente comando. El siguiente comando, denominado cursiva y representado por la letra K, nos va a permitir en este caso colocar el texto de manera inclinada. Ya no va a estar de manera tan rígida, tan recta nuestro texto, sino que va a tener una inclinación leve hacia la derecha. Entonces, ya vamos a ver cómo es que se notan esos efectos de negrita, de cursiva y también de subrayado, que sería el tercer comando, representado por la letra S, el subrayado, que básicamente le coloca una línea horizontal debajo del texto que hayamos seleccionado. Esos son los tres comandos que están dentro del recuadro verde. Luego también tenemos otro comando que se encuentra a su lado derecho, que está representado por una letra A, B y C, todas en minúscula, y que delante de ellas hay una línea que como que los tacha. Y justamente de ahí proviene el nombre. ¿Cómo se llama este comando? A este comando lo vamos a denominar tachado. Es el mismo procedimiento. Selecciono el texto, doy clic sobre este comando y voy a poder tachar o aplicar ese efecto de tachado a nuestro texto. Después, continuando, también tenemos lo que sería en este caso, dos comandos más que nos va a servir un poco en la parte numérica, diría yo, que son estos dos comandos que se encuentran en un recuadro de color rojo. Estamos en la segunda fila. Acá. Estos dos comandos que se encuentran representados por una X y un número 2, en el caso del primero, en el caso de este, el número 2 en la parte inferior, en el caso de este, en la parte superior, nos van a permitir colocar a nuestro texto un subíndice o un superíndice. El primero, el que vemos aquí, de izquierda a derecha, el primero, este de acá, que tiene el número 2 en la parte inferior, sirve para colocar el subíndice. ¿Qué es el subíndice? Tal y como lo ven aquí, miren, en el comando, es para colocar un numerito así, a esta altura del texto. ¿Listo? Es decir, para comenzar a escribir en la parte inferior del texto que ya hayamos colocado antes. Bien, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y el siguiente nos sirve para colocar un superíndice. ¿Qué es un superíndice? Es básicamente, si por ahí conocemos los términos de matemática, digamos que es para colocar potencias. Un x al cuadrado, un x al cubo, o puedo colocar x elevado a cierto porcentaje, o x de, por ejemplo, x de permeado, se me ocurre, o x de formato, y así. Pero para hacerlo un poco más claro, con este comando nosotros vamos a poder colocar un texto o vamos a poder comenzar a escribir, pero en la parte superior del texto anterior. ¿Listo? Si por ahí la explicación aún no nos queda tan clara, ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿correcto? Luego también tenemos este otro comando, aquí tenemos otro comando, que es el comando de una letra A, que si se dan cuenta tiene diferentes diseños. O perdón, una letra A que tiene un contorno azul y que al dar clic sobre ella nosotros vamos a poder aplicar diferentes diseños, formatos o estilos a nuestro texto. Este comando en este caso lo denominamos el comando de los formatos del texto. ¿Listo? Ahí vamos a ver diferentes formatos ya predeterminados. Después, a su lado derecho, este ya lo hemos usado en la clase anterior, es para resaltar texto. Así tal cual hacemos la acción de resaltar un texto en la vida real con un resaltador, este comando lo va a realizar pero de manera digital. ¿Correcto? Lo va a realizar de manera digital. Entonces, con este comando de resaltado del texto, vamos a poder justamente resaltar el texto. Vamos a encontrar una serie de colores: amarillo, celeste, verde, fucsia, gris y otros más. ¿Listo? Y por último, para cerrar ya con el grupo fuente, tenemos este comando de acá, que es una letra A mayúscula y debajo una barrita de color rojo. Este comando sirve para poder cambiar el color de la fuente, es decir, para poder cambiar el color del texto que haya seleccionado. Nosotros damos clic sobre la flechita, miren, sobre la flechita que se encuentra a su lado derecho,
y vamos a desplegar una serie de colores, una paleta básica de colores, donde vamos a poder seleccionar el color que deseamos aplicar a nuestro texto. ¿Bien? Entonces, con este último comando podemos cambiar el color del texto. En resumidas palabras, listo, en resumidas palabras, de izquierda a derecha, todo el grupo fuente, empezando por arriba. El primer comando, donde dice Calibri, es para cambiar el texto, para cambiar la fuente, el tipo de texto, la tipografía. El siguiente comando, donde se encuentra el número 11, es para cambiar el tamaño de la fuente. ¿Listo? El tamaño de la letra, de manera personalizada. Las dos letras A que le continúan también sirven para variar el tamaño de la letra, pero de manera progresiva. La letra A mayúscula y A minúscula, que se encuentran encerradas en el recuadro azul, este comando nos permite cambiar de mayúsculas a minúsculas o viceversa y también intercalado. El último comando en la primera fila, el que tiene la letra A y un borrador, sirve para borrar el formato de texto seleccionado. Luego, en la segunda fila tenemos el comando de izquierda a derecha, primero el comando de negrita, la letra N, el comando de cursiva, la letra K, y el comando de subrayado, la letra S. Después, en el recuadro azul tenemos el comando de tachado, continuando el comando de subíndice, el comando de superíndice. Diferencien, el de subíndice tiene el número 2 en la parte inferior y el de superíndice tiene el número 2 en la parte superior. ¿Listo? El anterior en la parte inferior y el segundo en la parte superior. Luego, el siguiente comando de una letra A de contorno azul o celeste sirve para variar o colocarle diferentes estilos a nuestro texto de manera predeterminada o también de manera personalizada. Tenemos después el comando de resaltado, que es este que vemos aquí, que tiene debajo una barrita de color amarillo. Y por último, el comando que nos sirve para cambiar el color del texto, que es la letra A mayúscula y debajo una barrita de color rojo. Este color, antes de continuar, este color de la barrita, recuerden, puede variar según el color que nosotros hayamos seleccionado. Bien, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esos comandos y básicamente en una descripción general de cuál es su funcionamiento, vamos ya a comenzar a aplicarlos. Así que vamos a comenzar. Vamos a escribir texto, cualquier palabra en nuestra hoja de Word para poder ir aplicando este tipo de comandos. Poner primero comando para tamaño de letras. ¿Listo? O tamaño de fuente. Comando para tipo de letra. ¿Listo? Tipo de letra. Vamos a ir en orden de preferencia de los minutos. Este iría tipo de letra. Luego comando para mayúsculas y minúsculas. Comando para borrar formato. Comando para negrita, cursiva y subrayado. Comando para tachado. Y luego continuamos con el resto, ¿correcto? Bien, entonces, yo aquí ya tengo un poco de texto en nuestra hoja Word que nos va a permitir aplicar justamente estos comandos. Comencemos con el primero. Dice comando para tipo de letra. Entonces, en este texto, en esta primera oración, vamos a cambiar el tipo de letra justamente de esa oración. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Primer paso que aplica para todos los comandos. ¿Listo? Primer paso que aplica para todos los comandos. Así que digamos que es un comando universal. Perdón, es un primer paso universal. Bien, a ver. El primer paso es seleccionar el texto. Lo primero que vamos a hacer para aplicar cualquiera de estos comandos es seleccionar el texto. ¿Listo? Seleccionar el texto. Entonces, seleccionamos el texto y luego me voy a ir y me voy a ubicar en el recuadro del comando de tipo de texto o tipografía, o tipo de letra, tipo de fuente, que se encuentra aquí, donde dice Calibri. Siempre de manera predeterminada va a aparecer Calibri entre paréntesis cuerpo light, si no me equivoco. Entonces, vamos a
dar como primer paso, seleccionar todo el texto al cual deseo aplicarle ese comando. Segundo paso, vamos a dar clic en la flechita o el triángulo que señala hacia abajo, que se encuentra al lado derecho del comando. Miren, dice Calibri entre paréntesis cuerpo y hay un triángulo que señala hacia abajo. Damos clic ahí. Y al dar clic en esa flechita o en ese triángulo, vamos a ver cómo se despliega toda una serie de tipos de fuente o tipos de letra. Miren, por ejemplo, Arial, Corbel, Century Gothic, Impact, Times New Roman, Copper Black, Cambrian Mac, Forte y continuamos con más. Agency, por aquí tenemos Belmec, Arial Narrow, Arial simplemente, Calibri, Calibri Light, Californian, Calixto y muchos otros tipos de letras. Entonces, nosotros de todos estos tipos de letras simplemente seleccionamos el que nosotros queramos aplicar. Yo voy a seleccionar este que dice chocolate cookies, damos clic y ya está. Si se dan cuenta, se aplicó el comando, se cambió el tipo de letra. Repito los pasos. Primero, seleccionamos el texto al cual deseo cambiar el tipo de letra. Seleccionamos el texto al cual deseo cambiar el tipo de letra. Luego me ubico en el comando de cambiar letra o cambiar fuente o tipo de fuente. Me ubico en el comando tipo de fuente, ¿correcto? Que se encuentra en la parte superior dentro del grupo fuente. Entonces, ubico este comando y voy a ver de que en el lado derecho de ese comando hay un triángulo que señala hacia abajo. Doy clic en ese triángulo y automáticamente va a desplegarse toda una serie de tipos de letras. Listo, va a desplegarse toda una serie de tipos de letras. De todos estos tipos de letras yo selecciono el que más me agrade. ¿Cómo lo selecciono? Simplemente dando clic sobre el tipo de letra que yo desee aplicar. Por ejemplo, hace unos minutos yo apliqué chocolate cookies. Ahora voy a aplicar Impact. Entonces, aquí está Impact. Doy clic sobre Impact. Veo que si se dan cuenta ustedes ya se sombreó el tipo de letra que estoy seleccionando. Doy clic y automáticamente se aplicó el tipo de letra. Cambió el tipo de letra del texto que habíamos seleccionado. Bien, de esa forma. Hasta aquí, coméntenme, ¿está todo bien? ¿Todo claro? ¿Todos lograron cambiar el tipo de letra? Sí, a ver, por el chat. Sí, correcto, muy bien, muy bien. Ya, perfecto. ¿Me brinda un minuto? Me parece que la pantalla se dejó de compartir, ¿verdad? Ya, todo bien, perfecto. Listo, genial. Bien, ahora sí, estoy volviendo a ingresar un minuto, por favor. Ya estamos de nuevo. Correcto. Ya, listo. No se preocupen, voy a dejar de compartir. Perfecto, perfecto que esté comprendiendo todo. Listo, entonces, si ya Profesor, comprendimos cómo cambiar, sí, a ver, dígame. profesor, disculpe, buenas tardes. Lo que pasa es que por un problema, ¿podría repetirlo del final, por favor, nada más? Ok. Ya, claro, no se preocupe. Gracias, Bien, profesor. listo. Les decía, si ya comprendieron todo este primer proceso de cómo cambiar el tipo de letra, lo demás es igual. Así de sencillo, lo demás es igual. Ya vamos a ver por qué. Entonces, repito para que quede todo claro, ¿correcto? Ya puedes cambiarle el tipo de letra. Genial, bravazo. Entonces, repetimos, miren. El procedimiento para poder cambiar el tipo de letra es el siguiente. Primero, selecciono el texto al cual voy a cambiar el tipo de letra. Selecciono el texto al cual voy a cambiar el tipo de letra. Luego me ubico en donde dice o en el comando de tipo de letra, me ubico en el comando de tipo de letra, que es esta barrita que vemos acá, este espacio en blanco donde hay unas palabras, hay un texto, ahí, nos ubicamos ahí
Y vamos a ver de que a su lado derecho hay un triángulo. Hay un triángulo que señala hacia abajo. Damos clic ahí y automáticamente se va a desplegar una lista con toda una serie de fuentes, con toda una serie de tipos de letra. De todos estos tipos de letra, yo simplemente selecciono el que más me agrada. ¿Listo? Yo selecciono el que más me agrada. Por ejemplo, ahora vamos a cambiarlo a un tipo de letra Cherry Blue. ¿Listo? Cherry Blue o Castellar también puede ser. ¿Listo? Uno que sea más notorio. Por ejemplo, este de acá. Vamos con un Cooper Black. Doy clic en donde dice Cooper Black, en este caso el tipo de letra que voy a seleccionar. Clic sobre este tipo de letra que deseo aplicar y listo. Se acaba de aplicar el tipo de letra, se acaba de cambiar el tipo de letra del texto que es seleccionado. ¿Listo? Entonces, esa es la manera para poder realizar este cambio de tipo de letra. Vamos con el siguiente comando para ir avanzando. Comando para el tamaño de fuente. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el mismo. Miren, primer paso, seleccionar el texto a cambiar el tamaño, es decir, primero selecciono el texto al cual deseo cambiar su tamaño, ya sea para aumentar o para reducir, lo selecciono, me ubico en el comando de tamaño de letra, donde en este caso de manera predeterminada va a aparecer un número 11, donde está el número 11 o donde está el número, nos ubicamos ahí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a dar doble clic sobre él, doble clic sobre el número 11, miren, doble clic sobre el número 11, veo que se ha sombreado de color azul, miren, se ha sombreado de color azul. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a borrar. ¿Listo? Borro el número 11. Borramos el número 11 con nuestras teclas del teclado. Borramos el número 11. Y ahora voy a colocar el tamaño de letra que yo desee. Hace unos instantes estaba en 11. Yo deseo aumentar el tamaño. Por lo tanto, coloco un número mayor. Para que sea notorio el cambio, voy a colocarle 30. Escribo el número 30, Enter, y automáticamente se acaba de cambiar el tamaño del texto. ¿Correcto? Automáticamente se acaba de cambiar el tamaño del texto. Entonces, ya aumenté el tamaño del texto que había seleccionado. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a reducir este tamaño del texto. ¿Cómo lo realizamos? Igual. Selecciono el texto al cual voy a reducir su tamaño. Selecciono el texto al cual voy a reducir el tamaño. Me ubico en el comando tamaño de letra o tamaño de texto, donde aparece el numerito. Doble clic sobre el numerito, lo borro, borro ese número y escribo el número del tamaño de letra que deseo. Ahora deseo reducirlo, así que voy a colocar un número menor a 30. En este caso, 20. Y si se dan cuenta, ya se redujo el tamaño, ¿correcto? Ya se redujo el tamaño del texto seleccionado. Ahora, con este mismo texto, miren, con este mismo texto que tengo seleccionado, vamos a aplicar los otros dos comandos, que también es para variar el tamaño de la fuente o el tamaño de la letra. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos son los mismos, miren. Selecciono el texto al cual voy a cambiar el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra, y ahora me ubico, por ejemplo, si deseo aumentar el tamaño de la letra, en la letra A mayúscula de mayor tamaño, la que es más grande, la que está al lado del número. Entonces, me ubico ahí y comienzo a dar clic sobre ella. Miren, doy un clic, aumenta. Doy otro clic, sigue aumentando. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, va aumentando de manera progresiva. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ahora quiero reducir el tamaño. Igual, el mismo proceso. Selecciono el texto y ahora voy a dar clic sobre el comando de disminuir tamaño de fuente o la letra A mayúscula, pero que está un poco más pequeña. Doy clic sobre este comando, y van a darse cuenta de que conforme vayan dando un clic tras otro, se va a ir reduciendo su tamaño. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos variar el tamaño de la fuente, el tamaño del texto que hayamos seleccionado. Un comentario aquí sería de que lo más común y lo que más se usa es justamente el del número. Es lo más práctico, porque vas tú e ingresas directamente el número
del tamaño que deseas aplicar a ese texto seleccionado, para no ir de manera progresiva. Pero no quita el hecho de que puedan aplicar también la otra forma. Así que por cualquiera de las dos formas pueden ustedes cambiar el tamaño de la fuente. Vamos ahora con el siguiente comando. Comando para mayúsculas y minúsculas. Seguimos aplicando el mismo procedimiento. Primero, selecciono todo el texto. Selecciono todo el texto. Una vez que selecciona el texto, me ubico en el comando, en el comando de mayúsculas y minúsculas y ubico ese triángulo que aparece a su lado derecho y que señala hacia abajo. Ubico dicho triángulo, doy clic sobre él y si ustedes se dan cuenta se despliega una serie de opciones. Esta serie de opciones nos va a permitir variar esa opción de mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, tenemos tipo oración, minúscula, mayúscula, poner en mayúscula cada palabra y alternar mayúscula con minúscula. Entonces, yo voy a dar clic en el que dice minúsculas. ¿Listo? En minúscula. Doy clic en la opción que dice minúscula y se acaba de aplicar. ¿Listo? Se acaba de aplicar dicha opción. Si se dan cuenta, todo el texto automáticamente pasó de mayúsculas a minúsculas. ¿Puedo realizar el cambio nuevamente? Por supuesto. ¿Cómo lo realizo? De igual forma, selecciono el texto, clic en el comando de mayúsculas y minúsculas y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, la opción que dice poner en mayúscula cada palabra. Poner en mayúscula cada palabra. Clic sobre dicha opción y si ustedes se dan cuenta, ahora cada palabra o la primera letra de cada palabra se encuentra en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, de esa forma vamos a aplicar lo que es en este caso el comando de mayúsculas y minúsculas. Ahora vamos con lo que sería el comando que sirve para borrar formato. Yo acabo de colocar un texto que ya tiene formato, por decirlo así, tiene negrita, cursiva y subrayado. Y también otro color de texto. Entonces, en este caso le he agregado esas variaciones para poder aplicar este comando de borrar formato. ¿Cómo lo aplicamos? De la misma forma. Selecciono el texto y ahora ubico el comando de borrar formato. ¿Cuál es este comando? El que tiene una letra A mayúscula y delante un borrador de color rosado o fucsia. Clic sobre el borrador y si ustedes se dan cuenta, automáticamente se borró todos los estilos o todo el formato que tenía ese texto. En este caso la negrita, la cursiva, el subrayado y el color rojo. Repito los pasos. Selecciono el texto y ubico el comando a aplicar. En este caso, el comando que voy a aplicar es borrar formato. Clic en el comando borrar formato y automáticamente se acaba de eliminar el formato de dicho texto seleccionado. Vamos ahora con la siguiente fila de comandos, pero antes comenten por el chat. Hasta aquí, ¿todo claro en cuanto a la primera fila? Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, Elvis dice que sí. ¿Qué dicen los demás? A ver, lo voy leyendo. Ruth, correcto. Dima, Lucía, Romaidas, Mía, Fiorella. Excelente, excelente. Perfecto. John, Miriam, Verónica. Correcto, Roger. Muy bien, Carmen. Esa es la actitud, ese es el ánimo. Perfecto. Ya. A ver. Yo tengo por aquí, ¿verdad? Ya. ¿Podría volver a repetir? Correcto, Ani, no se preocupen. Vamos a seguir. Voy a seguir repitiendo básicamente el mismo proceso en los demás comandos. ¿Listo? Así que, como les digo, el proceso va a ser el mismo. Va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, vamos pasando al siguiente comando. Pasando al siguiente comando. Vamos. Comando para aplicar los estilos de negrita, cursiva y subrayado. Y aquí atentos porque les voy a mencionar algunos atajos, ¿correcto? Les voy a mencionar algunos atajos. Para aplicar en este caso los comandos de negrita o el comando de negrita, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Y este paso aplica para todos. Selecciono el texto a aplicar el comando o formato. En este caso ya seleccioné el texto, comando para negrita,
Y ahora me voy y me ubico en el comando de negrita, que es el de la letra N, que es el comando de la letra N. ¿Listo? Clic sobre la letra N y automáticamente se aplicó la negrita o ese efecto o ese estilo de negrita al texto seleccionado. Así es sencillo. ¿Lo mismo sucede para la cursiva y el subrayado? Sí. Selecciono el texto, por ejemplo, ahora voy a seleccionar la palabra cursiva y doy clic sobre el comando de cursiva, que sería la letra K. Clic sobre la letra K, clic sobre la letra K y ya se aplicó el efecto de cursiva. Y aquí lo que les mencionaba, ese efecto de cursiva es como lo vemos en pantalla. Tiene una ligera inclinación hacia el lado derecho. ¿Listo? Una ligera inclinación hacia el lado derecho. Y vamos ahora con el subrayado. Selecciono el texto a subrayar, selecciono el texto a subrayar y ahora clic sobre la letra S, que sería el comando de subrayar. Y ya está. Se acaba de aplicar dicho comando. ¿Listo? Se acaba de aplicar dicho efecto, dicho estilo de subrayado. Ahora, aquí los atajos. ¿Listo? Aquí los atajos. Todos atentos. Si es que yo quiero aplicar negrita, cursiva y subrayado, puedo recurrir a cada uno de estos comandos. Es decir, puedo ir y dar clic sobre la N, sobre la K, sobre la S. O si no, otra forma es también aplicar los atajos. Los atajos nos van a permitir reducir el tiempo de trabajo en Word. ¿Listo? Es decir, agilizar nuestro trabajo en Word. Entonces, ¿a qué nos referimos con atajos? A lo siguiente. Mismo procedimiento, miren. Selecciono el texto al cual voy a aplicar la negrita y ahora ya no voy a ir al botón de la letra N, sino que voy a presionar ¿qué? Voy a presionar las teclas Control N a la misma vez. Primero presiono la tecla Control y sin dejar de presionar la tecla Control, presiono la tecla N. Y ya está, se aplicó negrita en nuestro texto. Y con este comando, con este atajo, podemos agregar y quitar la negrita del texto seleccionado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el comando para negrita? Control N. ¿Listo? Control N. Para cursiva también podemos, por supuesto. ¿Cuál es el comando para cursiva? ¿Cuál es el comando para cursiva? Voy a presionar Control y la letra K. Control y la letra K. Y de esa forma aplico cursiva. ¿Listo? De esa forma aplico cursiva. Para el subrayado, igual. Selecciono el texto y presiono el comando o atajo Control S. Control S. Control S. Y ya está, se aplicó el subrayado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero aplicar los tres comandos, o perdón, los tres estilos a un mismo texto? ¿Se podrá? Claro que sí. Simplemente selecciono todo el texto y voy a presionar las teclas Control N, luego Control K y luego Control S. Y se aplicó los tres estilos de negrita, cursiva y subrayado en un mismo texto. Lo puedo hacer con los botones que se encuentran dentro del grupo fuente, con los comandos también. Puedes hacerlos con los comandos o con los atajos, ¿correcto? Con los comandos o con los atajos. Pasemos ahora al comando que es para tachado. Al comando que es para tachado, que es este que vemos aquí. Selecciono el texto, igual miren, hay un error de tipografía. Selecciono el texto y luego voy a dar clic sobre el comando de tachado, que es la letra A, B, C con una línea delante de ellos. Y ya está, acabo de tachar el texto. Igual con los otros comandos, miren, igual. Ahora el comando para subíndice, el comando para superíndice, comando de efecto de texto, comando de resaltado y el comando de color de texto. Igual para esos otros 4 o 5 comandos más. Veamos cómo se utiliza el comando de subíndice. Para el comando de subíndice y superíndice sí va a haber una ligera variación. ¿Cuál es esta variación? Por ejemplo, si yo quiero aplicar el subíndice en nuestro texto, simplemente voy a dar clic en el lugar donde yo desea aplicarlo.
En este caso, al final de la palabra subíndice. Doy clic sobre él, veo ya de que aparece una línea vertical parpadeando y ahora voy a dar clic en el comando de subíndice. Clic en el comando de subíndice y si ustedes se dan cuenta, número 1, el comando de subíndice ya aparece resaltado, aparece de color gris. Y número 2, cuando ustedes quieran escribir ahora, van a escribir en la parte inferior del texto, ¿correcto? Por ejemplo, hola y T, 1, 2, 3. Profesor, Entonces, podría acercarlo un poquito, no logro ver como un poquito la pantalla. Acercar esos ya, botones claro, por el tachado, por favor, gracias. ya, listo, no hay problema. Entonces, como les digo, de esta forma vamos a aplicar el comando subíndice. Repito, miren, repito. Primero doy clic en donde voy a aplicar el subíndice. Por ejemplo, aquí, al final de la palabra subíndice. Doy clic. Yo voy a notar de que aparece una línea vertical parpadeando. Esto es una línea vertical parpadeando. Una vez que doy clic y que ya he visualizado que aparece esa línea vertical parpadeando, me voy a dirigir al comando subíndice. ¿Dónde se encuentra el comando subíndice? En el grupo fuentes, este que vemos aquí, que tiene una X y un número 2 en la parte inferior y un más pequeño. ¿Listo? Entonces, damos clic en dicho comando, y una vez que hemos dado clic en dicho comando, vamos a notar de que este mismo comando ya va a estar resaltado. ¿Qué quiere decir ello? Ya se va a encontrar de color gris. Entonces, vamos a poder escribir de esta forma. Si se dan cuenta, en la parte inferior del texto. Y de igual forma va a ser el proceso para lo que es el superíndice. ¿Listo? De igual forma va a ser el comando para el superíndice. Entonces, repito, superíndice. Clic en donde desea aplicar este superíndice, luego clic en el comando superíndice y escribo. Y ya está. Ahora sí, ya hemos aplicado el comando para subíndice y superíndice. La única diferencia es de que en el subíndice aparece en la parte inferior y en el superíndice en la parte superior justamente del texto. ¿Cómo aplicamos el comando de efecto de texto? De la siguiente manera. Selecciono el texto, luego me voy a la opción de efectos de texto, a este comando, la letra A, clic en la flechita o en el triangulito y selecciono el texto que desee aplicar, o el efecto que desee aplicar, perdón. Por ejemplo, este de aquí, y ya está. Se acaba de aplicar ese efecto de texto. Igual para el comando resaltado. Miren, selecciono el texto que deseo resaltar, selecciono el texto que deseo resaltar, voy al comando de resaltado, en el triangulito que señala abajo, que se encuentra a su lado derecho, doy clic y selecciono el color con el cual deseo resaltar dicho texto. Por ejemplo, con amarillo. Clic y ya está. Acabo de resaltar el texto que he seleccionado. Y con el comando de color del texto, ¿es el mismo proceso? Sí, es el mismo proceso. Solamente selecciono el texto, ubico el comando de color de texto, clic en el triángulo que está a su lado derecho, que señala hacia abajo, clic en él y selecciono un color. Aquí vemos una paleta básica de colores. Entonces, selecciono el color, por ejemplo, celeste o azul. Vamos a dejarlo en azul, que es un poco más notorio. Y ya está, acabo de aplicar el comando de color texto. Bien, y si se dan cuenta de Profesor, esta forma, acabamos de emplear todos los comandos, en este caso del grupo fuente. Ahora sí, antes de pasar al grupo párrafo, unas dos preguntas o una que tengan, a ver, ¿los escuchan? profesor, el último del texto Sí, es solamente para que la letra del texto cambie de color, ¿no? Pero en el otro es el relleno, ¿no? El relleno, ¿no? El ABC claro, exacto, es como el exacto, relleno exacto. y el otro es la forma, ¿no? La forma con que se da el A grande, ¿no? Ok. Sí, exacto, así es. Muy bien. Claro, el comando del color del texto es básicamente, como el propio nombre lo dice, ¿no? Para el color del texto. Es decir, como si yo cambiara de un color negro a un color azul. O si yo cambiara de escribir con un color rojo a escribir con un lapicero de color azul. Algo así. ¿Listo?
El comando del resaltado es justamente tal y como lo hacemos en la vida real. Yo quiero resaltar un texto, voy, tomo el resaltador y resalto el texto. Es así, la misma acción. Bien, la misma acción. Por aquí veo una pregunta más. Ya, ¿algún atajo para seleccionar el Maestro, texto? buenas Sí, noches. dígame adelante. Buenas noches. Un favorcito, ¿puede repetir esa partecita del comando para subíndice y superíndice, esa partecita, por favor? Ya, listo. A ver. El comando para el subíndice y superíndice. Estos dos comandos funcionan de la misma forma. La diferencia es nada más en la acción que ejecutan cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo los aplicamos? Los vamos a aplicar de la siguiente manera. ¿Bien? Los vamos a aplicar de la siguiente manera. Yo tengo aquí, por ejemplo, miren, y incluso para hacerlo más claro, miren, yo tengo acá un texto. Dice, comando para subíndice, y luego dice, hola y take 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que estas últimas palabras que dice hola y take 1, 2, 3, quiero que aparezcan en el subíndice del texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, otra forma, más sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el texto que deseo que aparezca en el subíndice y voy a ir y voy a dar clic justamente en el subíndice, en el comando de subíndice. Clic en él y se acaba de cambiar de un texto normal a un texto en subíndice. ¿Listo? Más sencillo, más claro. Igual con el texto para el superíndice. Tengo aquí un texto, miren, tengo aquí un texto y quiero que la palabra superíndice aparezca en formato justamente superíndice o aparezca en la parte superior del texto. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Selecciono el texto y ahora voy y doy clic sobre el comando superíndice que se encuentra dentro del grupo fuente. Aquí. ¿Listo? Ahí. Clic en ese comando y ya está. Acaba de escribirse el texto de manera o como un superíndice, es decir, en la parte superior del texto. Bien, entonces de esa manera vamos a aplicar estos comandos del grupo fuente. Ahora sí, continuando, bueno, es parte de lo que hemos visto, grupo fuente, cuáles son algunos de los comandos que hemos visto, ya hemos aplicado los atajos y comandos. Recuerden también que en la clase anterior habíamos visto las opciones de copiar y pegar. Para estas opciones también pueden aplicar comandos como control C y control V respectivamente. ¿Listo? Control C para copiar, control V para pegar. Y pasemos ahora a un nuevo grupo, como lo es el grupo párrafo. Vamos ahora con el grupo párrafo. Este grupo párrafo nos va a permitir en este Profesor, caso una preguntita. modificar. ¿Sí? Control K, control más K, ¿qué cosa es? ¿Para qué es? Ya, control K es para aplicar cursiva, ¿correcto? Control K es para aplicar cursiva. Bien. A ver, ahora sí, un minuto esperamos con las preguntas para poder iniciar con lo que es el grupo párrafo. Les decía, el grupo párrafo justamente corresponde a todo lo que es la edición de un párrafo. ¿Cómo así? Quiere decir de que si yo tengo un párrafo, a este párrafo lo voy a poder colocar o lo voy a poder enumerar, lo voy a poder agregar viñetas, lo voy a poder alinear en los diferentes formatos, alineado a la izquierda, a la derecha, al centro, justificado. Y así, vamos a poder variar también su interlineado y muchas otras opciones. Entonces, básicamente eso vamos a lograr con el grupo formato. Bien, ahí tenemos. Dentro del grupo formato podemos identificar viñetas, sangrías, alineaciones y espaciado o interlineado, que es lo que les venía comentando minutos antes. Vamos viendo entonces estas opciones. Tenemos acá justamente, lo vamos a aplicar con este mismo texto, para que ustedes lo puedan visualizar. O, a ver, me brinda un minuto, voy a copiar un texto del material 2. Por acá hay un párrafo. Vamos a copiar este texto. Bien, aquí hay un texto. Listo. Vamos a aplicar todas estas funciones en este texto. Entonces, vamos a comenzar ubicando el grupo párrafo. ¿Dónde se encuentra el grupo párrafo? El grupo párrafo se encuentra justamente de inmediato después del grupo fuente. ¿Listo? Aquí. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Ya, listo, a ver.
El grupo párrafo se encuentra al lado derecho del grupo fuentes, este que está encerrado en un recuadro de color rojo. Ese. ¿Listo? Ese. Está dentro también de la pestaña inicio. Entonces, vamos a comenzar a explorar en el grupo párrafo. En este caso, en el grupo párrafo, como les decía, tenemos opciones o comandos para viñetas, sangrías, alineaciones y espaciado o interlineado. Son las más principales, las que más se usan. Inclusive dentro de estas cuatro que les he mencionado, lo que más se usa es la viñeta y la alineación. Después continuaría el espaciado y al último las sangrías. No se usa mucho la sangría, ¿listo? Pero igual vamos a ver su función. Entonces, tenemos aquí un texto. Miren, vamos comenzando con las viñetas. Tenemos acá una serie de textos. Todos esos que vemos aquí. ¿Cómo aplico yo el comando de viñetas, que es el que estoy mostrando aquí? De izquierda a derecha, ¿listo? Izquierda a derecha. Este comando, miren, este comando de aquí, que tiene 3 puntitos, 3 circulitos y 3 líneas de manera horizontal. ¿Cómo aplico este comando? Simplemente, mismo proceso. Selecciono el texto al cual deseo agregarle viñetas, clic derecho sobre el triángulo que señala hacia abajo, que se encuentra al lado derecho de este mismo comando, aquí, listo, aquí, y selecciono la viñeta que deseo aplicar. Por ejemplo, la viñeta de los 3 colores, de los cuadraditos de los 3 colores. Clic sobre esa viñeta y ya está. Acabo de aplicar viñetas a todo el texto que es seleccionado. ¿Listo? Acabo de aplicar viñetas a todo el texto que es seleccionado. Entonces, de esta forma vamos a aplicar viñetas. ¿Correcto? Repito una vez más. Primero, ubiquémonos todos en el grupo párrafo. Listo, ubiquémonos todos en el grupo párrafo. De izquierda a derecha tenemos los siguientes comandos. Primero, el comando de viñetas. Miren, cuidado con los micros, por favor. El comando de viñetas. El comando de enumeración. El comando de listas a desnivel, si no me equivoco, o multinivel. Tengamos los micros apagados, por favor. El comando de lista multinivel. Luego, los dos comandos de sangrías. Pasamos a la parte inferior. Todos estos comandos son para alineación, todos los que son puras líneas horizontales. El primero sería para izquierda-derecha, ¿correcto? El primero sería para alinear al lado izquierdo. El segundo, para alinear en el centro. Tercero, para alinear a la derecha. Y el cuarto, el alineado de justificado, que es justamente el alineado o la alineación que se utiliza para textos formales. Y por último, el interlineado o espacial, que es este comando de aquí. Entonces, Profesor, vamos trabajando cada uno de ellos. ¿de dónde sacó el Repito texto? una vez más. Ya, el texto lo pueden escribir ustedes mismos. Yo lo he sacado del material 2, listo, del material 2, pero lo pueden escribir solamente para guiarnos. Esto es solamente para guiarnos y poder ver cómo se aplica. Ustedes tienen en el material 2 toda una serie de actividades que va a permitirles aplicar todo lo que hemos visto, ¿correcto? Pueden ustedes escribir un párrafo, un texto y ver cómo es que se aplican cada una de estas funciones, o bueno, comandos. Vamos entonces continuando. Como les decía, para aplicar lo que es el comando de viñeta, realizamos lo siguiente. Selecciono el texto al cual voy a aplicar viñetas, clic derecho sobre el comando de viñetas, específicamente al lado derecho, donde hay un triángulo que señala hacia abajo, clic derecho. Entonces, damos clic sobre dicho triangulito y seleccionamos la viñeta que nosotros queremos aplicar. Por ejemplo, voy a aplicar este de acá, el de los rojos. Clic sobre dicha viñeta y ya está. Se acaba de aplicar las viñetas a cada uno de los, a cada una, o perdón, al texto seleccionado, ¿no? En este caso a cada una de las oraciones. Y ya está. De igual forma va a suceder con lo que sería en este caso el tema de la enumeración. La enumeración, correcto, enumeración y las viñetas son similares, es el mismo proceso. La diferencia es de que en las viñetas, nosotros vamos a colocar, como ustedes lo habrán visto anteriormente, una especie de diseños al lado izquierdo. Y en la enumeración o numeración,
vamos a aplicar números o letras. ¿Listo? Veamos entonces la diferencia. Con viñetas se veía de esta forma. Y con enumeración o el comando de enumeración se va a ver de esta manera. Primer paso para aplicar el comando de enumeración. Seleccionar el texto y clic derecho sobre el comando de numeración. Clic derecho sobre el comando de numeración. Doy clic y veo de que hay diferentes numeraciones. En este caso, estas son personalizadas. Lo más probable es que les aparezca esta de acá. 1 punto, 2 punto, 3 punto, o 1 paréntesis, 2 paréntesis, 3 paréntesis, o con letras. A mayúscula, punto. B mayúscula, punto. C mayúscula, punto. Entonces, tenemos todos estos diferentes estilos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el de los números. 1 punto, 2 punto, 3 puntos. Doy clic sobre dicho tipo de numeración y si se dan cuenta ya se aplicó. Es muy sencillo la forma de aplicar estos comandos. Simplemente seleccionan el texto al cual desean aplicar el comando y luego van y dan clic en el comando y seleccionan, en este caso, el tipo de viñeta o el tipo de numeración. Ahora vamos a ver el tema de la alineación. Este tema es bastante importante, este punto es bastante importante y les va a ayudar bastante. Miren, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí un párrafo. Tenemos un párrafo bastante corto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar, miren, voy a seleccionar todo el párrafo. Voy a seleccionar todo el párrafo. Y ahora voy a dar clic sobre el primer comando de la segunda fila del grupo párrafo. Este de aquí, que me permite alinearlo, en este caso a la izquierda. ¿Listo? Voy a dar clic en él. Y van a ver, y van a observar qué es lo que pasa. ¿Listo? Van a observar qué es lo que pasa. Doy clic sobre él. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que acaba de suceder? Todo el texto se ha alineado hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que se ha alineado hacia la izquierda? Quiere decir de que en el lado izquierdo, imaginariamente se traza una línea vertical y el texto tiene que estar justo o pegado en esa línea vertical. Pero para el lado derecho puede continuar de la forma en la que guste, por decirlo así, ¿ven? Si se dan cuenta, un texto termina, una oración o una línea termina antes, la segunda termina después, la tercera o última termina mucho antes. Entonces, algo así es la alineación hacia la izquierda o el alineado hacia la izquierda. Veamos qué sucede cuando yo doy clic en otro comando, miren. ¿Qué sucede si es que doy clic en otro comando? Igual, sombreo el párrafo, y ahora voy a dar clic sobre el comando para alinear en el centro, el comando de centrar, que es el que continúa. Clic sobre dicho comando, ¿y qué acaba de pasar? Todo el texto se acaba de centrar en el medio de la hoja, o en referencia a la hoja. Igual, ¿dónde estaría esta línea imaginaria? En el centro. Quiere decir de que si yo mido, por decirlo así, en esta primera línea del centro o de la línea hacia la izquierda, a ver, vamos a cambiarlo por un color, esta línea imaginaria del centro hacia la línea, hacia el lado izquierdo, va a haber, por ejemplo, una distancia X. Y de la línea hacia el lado derecho va a haber una misma distancia. ¿Por qué? Porque están alineados al centro. ¿Listo? Esa es la alineación al centro. Vamos ahora con la siguiente alineación. Igual, selecciono todo el párrafo y ahora doy clic sobre el comando de alinear a la derecha. Alinear a la derecha. Y si ustedes se dan cuenta ahora dónde se trazó esta línea imaginaria, en el lado derecho, justamente. En el lado derecho. Y a partir de ahí es que el texto va a correr, por decirlo así. Entonces, esto es en cuanto al tema de la alineación. Y aquí viene una última alineación muy importante. Igual, selecciono todo el texto y doy clic sobre el comando de justificar, que nos va a permitir justificar el texto. ¿Qué significa justificar? Todos atentos aquí. Doy clic sobre el comando justificar y ¿qué es lo que acaba de pasar? Esa línea imaginaria de manera vertical, se acaba de trazar en ambos lados, es decir, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho.
Y este es justamente el formato que se usa para textos formales. Todo texto formal, todo documento formal debe de ir justificado. Incluso desde ya se acostumbra a que las tareas o documentos que se trabajan en primaria, secundaria, mantengan un texto justificado o una alineación justificada, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla. Bien, ahora vamos a ver el siguiente comando. Vamos a ver el siguiente comando, que es el comando de espaciado. Este comando de espaciado va a realizar lo siguiente. Miren, antes de realizarlo. Este comando nos va a permitir ampliar o reducir el espacio que hay entre las líneas. Miren, por ejemplo, esta es una línea de color azul, ¿listo? Esta es una línea. Esta es otra línea. Esta es otra línea. Y por aquí tenemos otra línea. 3 líneas. Azul, verde y amarillo. El espacio que hay, por ejemplo, entre la línea azul y la línea verde, lo puedo aumentar o disminuir, al igual que el espacio que hay entre la línea verde y la línea amarilla. Lo puedo aumentar o disminuir. Entonces, ese efecto o esas características vamos a lograr variar, vamos a lograr trabajar con el comando de interlineado o espaciado. Veámoslo ahora sí en la práctica, en la realidad. Selecciono todo el párrafo. Selecciono todo el párrafo. Y voy a dar clic en el comando de espaciado, específicamente en el triangulito que se encuentra a su lado derecho y que señala hacia abajo. Clic en dicho triángulo, clic en dicho comando, y ahora ustedes van a ver que se despliega una lista con una serie de números. 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 y muchos más interlineados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el ejemplo, para la demostración, vamos a seleccionar el número 3, el que dice 3,0. Vamos a dar clic sobre él y miren lo que acaba de pasar. El texto o las líneas de este párrafo que habíamos seleccionado se han separado más. Antes tenían una distancia aproximadamente como la de la flecha roja. Ahora, ¿cuál es el espacio que hay entre cada línea? El espacio que hay es el de la línea o el de la flecha de color azul. Entonces, ese espacio que hay entre línea y línea, lo vamos a poder variar, lo vamos a poder trabajar a partir del comando interlineado. Nosotros lo que acabamos de hacer es aumentar ese interlineado. Quiero reducirlo. No quiero que haya mucho espacio entre la línea de un párrafo. ¿Qué es lo que hago? Sombreo todo el párrafo, clic en el comando de interlineado o espaciado y selecciono un número más pequeño. Por ejemplo, 1. Y ya está. El interlineado acaba de reducirse. ¿Listo? Ese es en cuanto al tema del interlineado. Ahora, antes de pasar a la parte de la actividad práctica, quiero mencionarles los siguientes atajos. Miren, cuando nosotros veíamos o revisábamos los comandos de alineación, teníamos diferentes alineaciones. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Alineación a la izquierda. Lo podemos reemplazar con el comando Control Q. El mismo proceso. Selecciono el texto y luego presiono Control Q. Si es que yo quiero alinear al centro, selecciono el texto, sombreo el texto y luego presiono Control T. Si es que yo quiero alinearlo a la derecha, Control D. Si es que yo quiero justificar el texto, es decir, que se vea de esta forma, que las líneas imaginarias estén a ambos lados, Control J. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder un poco reducir el tiempo de trabajo al momento de usar nuestra herramienta de Word. Hasta aquí, coméntenme. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En cuanto a los últimos comandos que hemos visto. Voy leyendo el chat. Un minuto. Pues está todo claro. Profesor, esa de donde están los numeritos, hay una, también dijo subniveles. ¿Eso es otro tema que nos va a enseñar después o Multiniveles, correcto. Ya, Sí. la opción de multiniveles o el comando de multiniveles es la misma aplicación, correcto, es la misma aplicación. A ver, voy a hacerles un ejemplo para que vean cuál es ese efecto.
y luego pasamos ya a la actividad práctica, ¿correcto? Me parece genial que haya quedado todo claro. Listo, genial, Profesor, una Virginia, Rosa, consulta. Roger, Verónica, Carmen. Dígame, adelante, Simón. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la clase. Está muy interesante. Solamente quiero consultar, profesor, el trabajo de ayer, así, y ahora también va a ver, ¿lo cumplimos, lo desarrollamos, queda ahí, o le enviamos? ¿Cómo va a ser, profesor? Y otro, también las clases, eh, la asistencia no se llama, ¿cómo hay, profesor, esa parte? Porque no puede, en grupo no se puede escribir, no se puede consultar nada, profesor. Por favor, gracias. Ya, correcto. Bien, con respecto a la primera pregunta, en este caso, el trabajo es para que ustedes lo desarrollen, no se envía, ¿listo? No se sube, como les decía ya, no hay para subir una carpeta de Drive, no hay para que lo suban al grupo, no se envía en la plataforma de la institución, no. Solamente lo van a realizar ustedes. Es como decirte una actividad que se les envía, en este caso a cada uno de ustedes, para que practiquen y refuercen el conocimiento. Más no es evaluada o se tome en cuenta al momento de calificar o de colocar una nota. ¿Listo? Solamente una actividad de refuerzo que básicamente les sirve de práctica, porque si no me equivoco, al término de cada semana tienen una evaluación. Entonces, si es que en esta evaluación les viene alguno de estos enunciados, entonces ya lo tienen resuelto o ya tienen esa práctica, esa experiencia, por decirlo así. Bien, y respecto a la segunda pregunta del tema del grupo, me parece que se mantiene cerrado para evitar o para mantener el orden en el grupo de WhatsApp. Pero igual esta pregunta ya la va a responder al término de la clase la coordinadora para que les pueda dar mayores detalles. ¿Listo? Vamos ahora sí con el tema del comando de la lista multinivel. Muchas gracias, La lista profesor. multinivel, les comento. Listo, gracias, Marcial. La lista multinivel, les comento, es básicamente, ustedes habrán visto en algún momento documentos donde dice, por ejemplo, 1 punto, texto. Luego dice 1.1, texto. Después, 1.1.1, texto. Y así de manera consecutiva. A eso se refiere a lista multinivel, ¿correcto? Es básicamente una lista con diferentes niveles o con niveles según una jerarquía. ¿Cómo lo aplico? De la siguiente forma. Voy a seleccionar todo el texto. Miren, selecciono todo el texto. Y yo voy a seleccionar, por ejemplo, esa que es la que les mencionaba en el ejemplo. Voy a dar clic en el comando de lista multinivel y selecciono cualquiera de ellas. Si ustedes se dan cuenta, acaba de surgir una variación. Acaba de surgir una variación. Entonces, ¿cuál es esta variación? ¿Cuál es esta variación que Profe, acaba de disculpe, surgir? no se escucha bien. Ya, a ver, un minuto. Ahí sí. Sí, ahorita sí, pero hace ratito como que algo estaba ya. Ya, correcto. A ver, les comentaba, miren, la lista multinivel, el comando de lista multinivel es algo similar a lo del comando de enumeración o de enumeración. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno vamos a verlo de esta forma y en el otro vamos a observarlo de esta forma, de esta otra forma, perdón. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, con la lista que está en negrita es con el comando de enumeración. Y el que está aquí con subrayado es el del comando de lista multinivel. ¿Cómo lo aplicamos? Lo podemos aplicar con este comando de acá, el comando de lista multinivel, o si no, también de manera más sencilla podemos hacer lo siguiente. Yo tengo un texto, miren, por ejemplo, yo tengo aquí este texto, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, antes del comando, antes de donde dice comando para superíndice, coloco 1 punto. Ya está. Luego voy a colocar 1 en la siguiente oración. Al inicio coloco 1.1 punto. Espacio. Y si ustedes se dan cuenta ya se va formando esa lista multinivel. Ahora, ¿qué sucede? Miren, ¿qué sucede si es que yo voy a dar clic al final de esta oración que dice comando de efecto de texto? Doy Enter y ya aparece el siguiente subnivel, por decirlo así. O el siguiente espacio de texto, pero dentro de ese mismo nivel secundario. Yo quiero pasar a otro nivel.
lo voy haciendo de esta forma. Escribo el texto y doy enter. ¿Listo? Básicamente ello. Ahora, con el comando, de esta forma también lo podemos realizar, pero a veces se nos complica un poco más. Por eso les digo, de manera escrita lo pueden hacer aún más sencillo. Esto lo pueden hacer aún más sencillo. Y si no, pueden ir cambiándolo, en este caso, Profesor, con los estilos del disculpe, comando. era seleccionar esa partecita un poco me quedé. Sí, ajá, era selección. Como les digo, es básicamente el mismo proceso para cada uno de los comandos que hemos aplicado. Desde el inicio, para el grupo fuente, ¿cuál es el primer paso? Seleccionar el texto al cual deseo aplicarle dicho comando y luego simplemente aplicar el comando o dar clic sobre el comando y elegir, ¿no? En el caso del tipo de letra, por ejemplo, seleccionar el tipo de letra que desea aplicar. En el caso del comando de mayúsculas, minúsculas, seleccionar si voy a cambiarlo a mayúsculas o a minúsculas o alternado. En el caso de las viñetas, seleccionar el estilo de viñeta. En el caso de la alineación, por ejemplo, es directo. Simplemente selecciono el texto y luego selecciono la alineación. Bien, entonces es eso básicamente. Ahora, ya para terminar, les voy a mostrar, es el material número 2 que se les compartió en el grupo de WhatsApp, con el cual ustedes van a poder practicar o desarrollar, en este caso, el material o lo que hemos visto en la clase de hoy. Primera actividad, tienen para aplicar tamaño de ¿Podría letra y repetir esa parte, la tipografía. última? Ya, a ver, un minuto. La actividad 2 es básicamente para aplicar formatos y o estilos. En este caso, ahí está mi, por ejemplo. Profesor, Apliquen yo este ya texto en terminé de hacer el negrita, ejercicio. apliquen este texto cursiva, tache este texto, ¿listo? Para aplicar ello, básicamente. Ya, si es que ya han ido avanzando, no hay problema, listo, en un minuto lo vemos, ¿bien? Un minuto también para poder explicarles la actividad a todos. La actividad número 3 es estilo de texto. En este caso, ahí vemos la imagen, por ejemplo, ahí vemos la imagen, y luego en la parte inferior está el texto. Entonces, a este texto de acá, lo seleccionamos y tenemos que igualarlo al texto o al formato, el diseño, el estilo que tiene la imagen que se encuentra en la parte superior o que se encuentra arriba. Bien, de esa forma. Ahí tenemos un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos tenemos. Actividad número 4 corresponde a aplicar lo que es viñetas y numerados. Listo, aplicar viñetas y enumerados. Ahí también me parece que tenemos dos ejemplos. Uno corresponde a viñetas y el segundo a enumerados. Claro, aquí está incluso si ustedes se dan cuenta ya pueden aplicarle formato al título. Donde dice número de participantes, pueden aplicar el formato. Ahí tiene, me parece, negrita, tiene subrayado y el color rojo. Luego tenemos, en este caso, la actividad número 5 que corresponde al interlineado. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener todo este texto y vamos a reducir su tamaño. ¿Listo? Vamos, me parece que sea con interlineado 3 o 2.5, lo podemos pasar a interlineado 1. O también podemos eliminar el espacio antes del párrafo y les va a aparecer en la sección. Y por último, reto final, van a transformar todo este texto que vemos aquí, y lo van a transformar a este otro texto, tal y como se muestra en la imagen, con el resaltado, la negrita, el subrayado, el tachado. Si se dan cuenta, ahí tiene diferentes estilos, formatos aplicados. También tenemos viñetas, tenemos otro tipo de letras. Por ahí hay un cambio de mayúscula, o perdón, de minúscula a mayúscula, así que a detalle vean este texto para que puedan aplicar todos los aprendizajes. De igual forma, el texto se encuentra justificado y en la parte inferior, la última línea donde dice el autor, se encuentra en este caso alineado hacia la derecha. Entonces, todos esos puntos los deben de tener en cuenta al momento de realizar el reto final. ¿Bien? A ver, vamos ahora sí. ¿Alguna duda, a ver, antes de continuar, alguna duda en cuanto a lo del material 2? Un favorcito, ¿Todo maestro. claro? En la Sí. numeración, nomás quisiera que lo repita la numeración. Ya, listo, sí, no se preocupen. A ver, ahora pasamos esto de acá. Bien, entonces, todo claro con respecto a lo del material 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo claro? Lo voy leyendo aquí en el chat. Ya, sí. Perfecto, perfecto.
Pasemos entonces a lo de la lista multinivel. Voy a copiar este mismo texto para poder hacer el ejemplo. A ver, un minuto. Ya. Listo, a ver. Aquí tenemos un texto, ¿correcto? Aquí tenemos un texto. Este texto de aquí vamos a aplicarle lo que es la lista multinivel. ¿Cómo vamos a, en este caso, aplicar el efecto de la lista multinivel? Lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Esto lo vamos a aplicar de la siguiente forma. Primero vamos a seleccionar el texto o en este caso el texto o lista que deseamos enumerar, ¿correcto? Seleccionamos. Luego vamos a ubicarnos en la pestaña inicio, como ya lo hemos venido haciendo, y vamos, y vamos a ubicar el grupo párrafo. Listo, ubicamos el grupo párrafo y vamos a hacer clic en la flechita o el triángulo que se encuentra al lado derecho justamente del comando de lista multinivel, que es este de aquí. Vamos a dar clic en él y luego de ello vamos por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero trabajar con ninguna de estas listas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a definir nueva lista de multinivel, que es esta opción que se encuentra casi al final. Y si no, voy a trabajar con las listas que ya se encuentran acá. Por ejemplo, voy a trabajar con esta, la primera, o esta de aquí. ¿Listo? Esta de aquí. Selecciono el tipo de lista multinivel que se aplica y si ustedes se dan cuenta, ya se aplicó. Ahora, ¿por qué es que no se nota este efecto de lista multinivel? Porque justamente en este caso nosotros tenemos texto en un solo nivel, por decirlo así. Es decir, no hay en este caso un texto que se encuentre o que sea, por decirlo así, no, este que sea el título y otro que sea el subtítulo. No hay eso. Entonces, ¿cómo logro ese otro efecto? Para lograr este otro efecto, voy a ayudarme ya de lo que son las sangrías. ¿Listo? Voy a ayudarme de las sangrías. Entonces, estábamos hasta aquí. Miren, estábamos hasta aquí. Seleccioné el texto, seleccioné una lista multinivel, perdón, aquí, una lista multinivel, y ahora yo veo que se encuentra de esta forma, pero aún no veo ese efecto de lista multinivel. Entonces, para lograr ese efecto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me ubico en este caso en la segunda oración. La oración que está denominada comando para tachar. Me ubico ahí, doy clic en el inicio de esta oración y ahora voy a dar clic en el comando de la sangría hacia la derecha. ¿Cuál es este comando de sangría hacia la derecha? Este que vemos aquí. ¿Listo? Este que vemos aquí. El que se encuentra con la flechita que señala justamente hacia el lado derecho. Clic sobre este comando, y ustedes van a ver que automáticamente acaba de correrse un nivel. Es decir, pasó de ser un título o mejor dicho, pasó de ser una idea principal a ser una idea secundaria. Quiero que se logre este mismo efecto con la siguiente oración. Repito el procedimiento. Clic en el inicio de esta oración y luego clic en ese comando de sangría hacia la derecha. Y se acaba de correr. Acaba de pasar de una idea principal a una idea secundaria. Quiero que corra otro nivel más. Vuelvo a repetir el procedimiento. Clic, en este caso, en el inicio de la oración que ya se encuentra, supongamos, ¿no? Como idea secundaria. Doy clic ahora en el comando de sangría hacia la derecha y acaba de pasar a un tercer nivel, por decirlo así. O, mejor dicho, pasó de ser idea secundaria a una idea terciaria. ¿Listo? Entonces, para aplicarlo de las listas multinivel, vamos a trabajar en este caso de la mano de los comandos de la sangría. Quiero regresarlo un nivel atrás con el comando de sangría hacia la izquierda, que tiene esta flechita que señala hacia el lado izquierdo justamente. Bien, entonces, de esa manera. Como les digo, pueden realizarlo de esa manera, mediante los comandos, o si no, de manera manual. Cualquiera de los dos, el que les parezca más sencillo, más práctico, lo pueden ejecutar y en este caso realizar.
Ahora sí, comenten, ¿alguna duda en cuanto al tema de la lista multinivel? Ninguna, profesor. Profesor, eso es Perfecto, perfecto. una Muchas pregunta gracias. los A ver, vamos, Claro, vamos, profesor. vamos entonces. comandos. Y el otro, ¿cómo es utilizando el teclado? También igual como nos he explicado, con atajos igual también se puede hacer. Ya, muy buena pregunta. Exactamente no es con atajos, listo, no es exactamente con atajos, sino que nosotros mismos vamos a ir escribiendo estos numeritos, miren. Estos números que aparecen acá, que dice 1 punto, comando para negrita, cursiva y subrayado. Luego dice 1.1 punto, comando para tachar. Entonces, estos numeritos de acá, nosotros los vamos a escribir ya de manera manual. ¿Correcto? Nosotros los vamos a escribir de manera manual. Repito este segundo ejemplo. Miren, tengo acá un texto. Tengo acá un texto y yo quiero aplicarle lo de la lista multinivel. Entonces, en la primera, coloco al inicio de la oración, escribo 1 punto y presiono espacio. Se acaba de aplicar el primer nivel. Para la segunda oración, quiero aplicarle un segundo nivel. Escribo al inicio de la oración 1.1 punto, espacio, y se acaba de correr al segundo nivel. Y así sucesivamente. Para la tercera oración, igual que sea un segundo nivel. 1.2 punto, espacio, y así. ¿Listo? De esta forma. Entonces, lo podemos hacer de manera manual, o lo podemos hacer en este caso de manera automática, por decirlo así. Esto de manera automática. Entonces, cualquiera de las dos formas les puede ayudar para que apliquen lo que es la lista multinivel. El que les parezca más sencillo, con el que se sientan más cómodos, con ese pueden trabajar. Profesor, Bien, ese es el pregunta. punto del método manual. Ahora sí. Cuando yo he hecho en Dígame. oración el tachado y hago Ya. para seguir escribiendo, me sale la palabra tachada. ¿Cómo puedo borrar eso? O para que no me salga tachado. Ya, a ver. Entiendo de que este comando que se ha quedado así y luego da enter y sigue apareciendo tachado. Sí, ajá. Ya, correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese texto que le aparece tachado y que no lo desea, simplemente lo seleccionamos y damos clic en el comando de tachado. Y esto se borra automáticamente y usted puede volver a escribir y eliminar y ya va a aparecer de manera normal el texto. ¿Bien? Así de sencillo. Gracias, profesor. Ya está listo. Listo, Rosalía. ¿Alguna otra duda? O si no, algún voluntario que desee compartir por ahí. Había escuchado que han terminado el material 2. Sí, a ver. Luza Alejo, tal vez alguna duda. Sí, profesor, estoy avanzando, por ejemplo, en la práctica, aplicando todo Ya. detallado y explicado por parte suya, que está muy interesante Ya. sus clases y muy didáctica, que es lo mejor que hay, ¿no? Muchas gracias. Seré muy didáctico. Y está excelente. Ya voy a finalizar la práctica. Ya estoy poniendo las viñetas y me está yendo todo bien. Profesor, Perfecto, estimado eso. Genial. Profesor, disculpe, yo no podía avanzar por lo que el tema Gracias. que se me fue la conexión, pero una pregunta. Gracias a ustedes. Veo uno que Dígame, es PDF Angélica. y el otro. Sí, veo una que es PDF y el otro es Word. Yo me guío, voy a hacer el Word en base a lo que me va a decir el PDF, ¿no, profesor? Lo que pasa es que se me fue mi conexión y se me ha ido todo. Recién voy a hacerlo dentro de un ratito, profesor. Ya, listo, a ver. Con respecto a esta pregunta, en el grupo de WhatsApp se les envió un archivo Word que está denominado como Material 2, Ofimática Profesional Básica, ¿verdad? Luego está con el mismo nombre una imagen y con el mismo nombre un archivo PDF. Bien, a ver. El archivo Word es básicamente lo que ustedes van a resolver, ¿listo? Este archivo Word es lo que ustedes van a resolver. El archivo PDF es simplemente, si ustedes ya lo han abierto, van a visualizar de que hay un texto.
Ese texto les va a servir como modelo para el reto final. En el reto final les decía, transforma el texto que se muestra a continuación. Espera, acá está. Transforma el texto que se muestra a continuación. Miren, dice, transforma todo el texto que se muestra a continuación tal y como se muestra en la imagen del final del documento. ¿Cuál es esa imagen? Es esta imagen. Esta imagen también la encuentran en el archivo PDF. Es decir, esta imagen la pueden visualizar o en formato de imagen o en el PDF. Sino que en el PDF se ve un poco más nítido, por eso también se les compartió el PDF, ¿correcto? Entonces, pueden visualizarlo en el mismo Word o pueden ir al PDF y visualizarlo. Es eso, pero básicamente toda la actividad se trabaja en el archivo de Word. Bien, ahora sí. Listo. Ok, correcto, Jessica, ya terminaste, perfecto. Más ¿Deseas bien, compartir pantalla? profesor Sí, Manuel, dígame eso. más bien decirle a la señora o señorita que lo trabaje en Word, porque Claro, en así es. PDF, claro, en Word que lo baje, que descargue y que ponga para poder trabajarlo. Y ahí va a poder, en el mismo documento enviado, hacer todas las prácticas que se quiera, insertar o cualquier cosa. Así es, correcto, así es, estimado. Entonces, lo que vamos a realizar, como les digo, es básicamente descargar el archivo Word y en el archivo Word trabajamos. Bien, entonces, en el archivo Word vamos a realizar toda la práctica del día de hoy. Bien, entonces, listo. Muy bien, veo por ahí que ya han terminado. Entonces, veo de que tampoco no hay ninguna otra duda. Vamos a dar paso ya al cierre de la clase del día de hoy. ¿Correcto? Clase número 2, hemos visto todo lo que corresponde al grupo fuente y al grupo párrafo de nuestra herramienta de trabajo Word. Y en base a ello, o en base a este tema, hemos revisado justamente cada uno de los comandos de este grupo fuente y también del grupo párrafo. Hemos visto algunos atajos, como por ejemplo, control N para negrita, control K para cursiva, control S para subrayado, y hemos retomado otros atajos que habíamos revisado en la clase número 1, como el control C para copiar y control V para pegar. De igual forma, cuando hemos trabajado en el grupo párrafo, exactamente en el tema de la alineación, hemos visto ciertos comandos que nos permiten agilizar el tiempo de trabajo en esta herramienta, como lo es el control Q para poder alinear a la izquierda, control T para alinear en el centro, control D para alinear hacia la derecha y control J para justificar el texto. Recuerden, el texto justificado es justamente ese formato que se utiliza para documentos formales o para archivos formales. Ahora sí, ya hemos visto el tema de la práctica y por último, hemos hecho un feedback de todo lo que hemos revisado en la clase de hoy. ¿Correcto? Entonces, con eso hemos terminado la sesión número 2. Ha sido un total agrado poder participar de esta clase número 2 con cada uno de ustedes y espero encontrarlos en la clase número 3. Recuerden que tienen sus asesorías, pueden realizar cualquier duda por ahí o si no también durante el trayecto de la clase. ¿Listo? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias Giovanna, Elvis, Ana, Edinson, Angélica, Miriam. Muchas gracias a todos. ¿Correcto?